En el otoño de 1888, Daniel Carlos conoció a Ana Isabel bajo las circunstancias más inesperadas en una remota hacienda cafetalera en las montañas de Antioquia llamada El Recuerdo. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una familia que se negaba a olvidar. Él era un viudo consumido por la memoria de su esposa. Ella, una institutriz que huía de su propio pasado. El destino los unió para cuidar de dos niños huérfanos de madre, pero la vida les tenía reservada una prueba mucho mayor, una que se escondía en los cimientos de aquella misma tierra que trabajaban. Un secreto enterrado en los registros de la propiedad estaba a punto de cambiarlo todo, revelando que sus vidas estaban conectadas mucho antes de que se conocieran. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de un nuevo comienzo estuviera oculta por tanto tiempo tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio, mientras se secaban los granos de café, reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil recomienzo, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, una historia que demuestra que el pasado nunca muere del todo en estas tierras. El conflicto principal se instaló en la hacienda El Recuerdo desde el primer día. No era un conflicto de gritos, ni de peleas abiertas, sino uno mucho más profundo y silencioso. Era la lucha entre el pasado y el futuro, personificada en la figura de Daniel Carlos. 3 años después de la muerte de su esposa, Clara, la casa seguía siendo un santuario dedicado a su memoria. Cada objeto permanecía en su lugar, cada rutina se mantenía como si ella fuera a regresar en cualquier momento. La llegada de Ana Isabel, la nueva institutriz para sus hijos, fue una necesidad práctica, pero para el corazón de la hacienda, fue una profanación. La soledad de Daniel era su penitencia autoimpuesta, y la presencia de esta mujer extraña era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus esfuerzos, insistía en continuar. La oposición no venía solo de su interior. Elena, el ama de llaves que había servido a Clara desde su juventud, se convirtió en la guardiana no oficial de ese luto. Sus ojos seguían a Ana Isabel por los largos pasillos de la casona con una desconfianza afilada. Cada gesto de la joven institutriz, cada intento por traer un poco de orden o alegría al sombrío ambiente, era interpretado por Elena como una afrenta, un intento de borrar a la señora a la que le había jurado lealtad eterna. Los trabajadores de la hacienda, hombres y mujeres curtidos por el sol y la tierra, observaban desde la distancia, susurrando en los cafetales sobre la joven de la ciudad, y el patrón que parecía un fantasma caminando entre los vivos. La comunidad rural con sus códigos no escritos, no tardaría en juzgar. Daniel Carlos era un hombre de 38 años que aparentaba muchos más. El dolor le había tallado surcos profundos alrededor de los ojos, y había teñido de gris sus sienes antes de tiempo. Era un hombre de la tierra, de manos ásperas y espalda ancha, acostumbrado a doblegar la naturaleza para arrancarle sus frutos. Sin embargo, se sentía impotente ante el caos que reinaba en su propio hogar y en el corazón de sus hijos. Se refugiaba en el trabajo físico, supervisando la cosecha desde el amanecer hasta el anochecer, usando el agotamiento como un sedante para acallar los recuerdos que lo asaltaban en el silencio de la noche. Su amor por sus hijos era inmenso, pero el luto había levantado un muro invisible entre ellos, dejándolo incapaz de ofrecer el consuelo que tanto necesitaban. La hacienda El Recuerdo era un reflejo perfecto de su dueño, majestuosa y productiva en el exterior, pero melancólica y estancada en su interior. Los campos de café se extendían por las laderas de las montañas como un manto verde y próspero, pero el jardín que rodeaba la casona principal, aquel que Clara había cuidado con tanto esmero, se había vuelto salvaje. Las rosas se ahogaban entre la maleza y la fuente de piedra estaba cubierta de musgo. Era un símbolo poderoso del estado del corazón de Daniel. La propiedad, que alguna vez fue escenario de risas y fiestas, ahora solo resonaba con el eco del viento y el crujido de la madera vieja. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en el preciso instante de la tragedia, atrapando a todos sus habitantes en un ámbar de tristeza. Los niños, Mateo y Lucía, eran las víctimas más silenciosas de esta parálisis emocional. Mateo, con sus 8 años, había adoptado la seriedad de su padre, y se movía por la casa como una pequeña sombra,
aferrado a un retrato de su madre como si fuera su único ancla en el mundo. Lucía, de apenas 5 años, manifestaba su dolor a través de una rebeldía constante. Se negaba a obedecer, rompía sus juguetes y desafiaba a cada institutriz que su padre había intentado contratar antes de Ana Isabel. Eran 2 almas pequeñas navegando a la deriva en un mar de pena adulta, anhelando una figura materna que pudiera devolverles la sensación de seguridad que habían perdido de forma tan abrupta y definitiva. Su comportamiento era un grito de auxilio que Daniel, ahogado en su propio sufrimiento, no sabía cómo escuchar. La llegada de Ana Isabel fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Llegó en una tarde lluviosa, en un carruaje que había luchado por subir los caminos embarrados de la montaña. Era una joven de la ciudad, de 24 años, con una educación que contrastaba con la rudeza del entorno, pero en sus ojos no había fragilidad, sino una determinación serena. Vestía con una sencillez que denotaba una situación económica precaria, pero se movía con una dignidad que imponía respeto. Para ella, el recuerdo no era solo un empleo, era un refugio, una oportunidad de escapar de un escándalo en la capital que había destrozado su reputación y su fe en el amor. Llegaba a esa hacienda buscando un lugar donde sanar, sin saber que allí encontraría heridas aún más profundas que las suyas. El primer encuentro entre Daniel y Ana Isabel fue breve y formal, cargado de una tensión palpable. Ocurrió en el despacho de él, un cuarto oscuro que olía a cuero, tabaco y tierra húmeda. Él la estudió, con la mirada distante de un hombre que evalúa a una empleada, no a una persona. Le explicó sus deberes con voz monótona. La educación de los niños, el orden en sus cuartos, la estricta adherencia a los horarios de la casa. Ella escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, mientras sus ojos captaban los detalles del lugar, el retrato de una mujer hermosa sobre la chimenea, la capa de polvo sobre los libros, la tristeza impregnada en el aire. En ese momento, comprendió que su trabajo no sería solo enseñar a leer y escribir, sino intentar devolverle la vida a un hogar que había renunciado a ella. Desde el primer instante, Elena, el ama de llaves, se posicionó como un obstáculo. Era una mujer recia, de pocas palabras y mirada severa, cuya lealtad a la difunta señora Clara bordeaba la devoción. Cuando le entregó las llaves de las habitaciones de los niños a Ana Isabel, su mano se demoró un segundo más de lo necesario, como si le costara ceder una parte de su control. No hubo palabras de bienvenida, solo una advertencia silenciosa en su mirada. Elena vigilaba cada uno de sus movimientos, criticaba en silencio sus métodos con los niños, y se aseguraba de que el recuerdo de Clara estuviera siempre presente, mencionando sus gustos, sus costumbres, sus frases, convirtiendo a la difunta en un fantasma con el que Ana Isabel tenía que competir a diario. Era una guerra fría que se libraba en los pasillos, y en la cocina de la hacienda. Con una paciencia que parecía inagotable, Ana Isabel comenzó su trabajo con los niños, no impuso reglas severas ni lecciones forzadas. En su lugar, se sentó en el suelo con ellos, les contó historias de tierras lejanas, y les enseñó juegos que nunca habían visto. Con Lucía, la más rebelde, usó la estrategia del silencio. Cuando la niña tenía un berrinche, Ana Isabel simplemente se sentaba cerca, sin decir una palabra, hasta que la tormenta pasaba. Con Mateo, el niño que vivía aferrado al recuerdo de su madre, comenzó a hablarle de las estrellas, explicándole que cada una era un recuerdo brillante que nunca se apagaba. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las defensas de los pequeños comenzaron a ceder, el silencio en sus habitaciones fue reemplazado por susurros, y ocasionalmente, por el sonido olvidado de una risa infantil. Daniel observaba estas interacciones desde la distancia, a menudo oculto en la sombra de su despacho o detrás de una ventana. Una parte de él sentía un inmenso alivio al ver a sus hijos conectar con alguien por primera vez en años. Veía a Mateo mostrarle a Ana Isabel un dibujo, y a Lucía permitirle que le trenzara el cabello. Pero cada una de estas escenas venía acompañada de una punzada de culpa. Se sentía como un traidor. Era como si la felicidad de sus hijos, facilitada por otra mujer, disminuyera la importancia del dolor que todos debían sentir por Clara. Esta nueva armonía en su hogar era un recordatorio constante de su propio fracaso como padre y esposo en duelo,
un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no podía soportar. El epicentro de este luto autoimpuesto era la habitación de Clara, en el ala oeste de la casona. La puerta permanecía siempre cerrada. Nadie, excepto Elena, tenía permiso para entrar. Dentro, el tiempo se había detenido hacía 3 años. Su cama con dosel seguía perfectamente tendida, su cepillo de plata aún conservaba algunos cabellos largos y oscuros, y un frasco de perfume a medio usar descansaba en el tocador, emanando un tenue aroma a jazmines que se negaba a desaparecer. Era un santuario, un mausoleo personal que Daniel no se atrevía a profanar, pero cuya presencia se sentía en toda la casa. Elena se encargaba de mantener el polvo a raya, tratando los objetos de su antigua señora con una reverencia casi religiosa, asegurándose de que el fantasma de Clara siguiera siendo la verdadera dueña de el recuerdo. La comunidad rural, con su mezcla de piedad y curiosidad morbosa, no ayudaba. Las visitas de los vecinos eran escasas pero cargadas de un juicio silencioso. Las esposas de otros hacendados llegaban con canastas de frutas y palabras de consuelo que sonaban vacías y ensayadas. Observaban a Ana Isabel con miradas inquisitivas, evaluándola de pies a cabeza. Más de una vez, alguna matrona local le sugirió a Daniel, con una falsa delicadeza, que los niños necesitaban una madre, y que él era un hombre demasiado joven para vivir de recuerdos. Cada una de estas conversaciones era una tortura para él, una presión social, que lo empujaba a hacer precisamente lo que su corazón se negaba a considerar, reemplazar a Clara, borrar su memoria para satisfacer las convenciones sociales. Esta presión externa solo lograba que Daniel se encerrara más en sí mismo. Su carácter ya de por sí reservado, se volvió más adusto. Pasaba más tiempo que nunca en los cafetales, trabajando hombro a hombro con sus jornaleros hasta que el agotamiento físico le nublaba la mente. Sus respuestas se volvieron monosilábicas y sus órdenes, más secas. En la mesa, durante las cenas, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los niños, que apenas comenzaban a abrirse con Ana Isabel, volvían a cerrarse en presencia de su padre, temerosos de su temperamento sombrío. Ana Isabel sentía la tensión, la frustración de un hombre atrapado entre el deber de recordar y la necesidad de vivir, y comprendió que el luto de Daniel era una fortaleza que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando Ana Isabel tomó una decisión silenciosa. Un día, al ver el jardín descuidado que rodeaba la casa, el mismo que, según le había contado un viejo jardinero, Clara había amado tanto, decidió actuar. Sin pedir permiso a nadie, tomó unas herramientas de un cobertizo, y comenzó a arrancar la maleza de un pequeño rosal que luchaba por sobrevivir. No era un gran gesto, sino un acto pequeño y persistente. Al día siguiente, los niños, curiosos, se unieron a ella. Mateo la ayudaba a acarrear agua en un balde pequeño, y Lucía, con sus manitas, quitaba las hojas secas. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña parcela de tierra en el recuerdo comenzaba a recibir el cuidado que necesitaba para volver a la vida. La reacción de Elena no se hizo esperar. La encontró en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, y su mirada fue más dura que cualquier palabra. No le gritó, su método era mucho más sutil y cruel. Se paró a su lado y dijo, con una voz desprovista de emoción: la señora Clara decía que estas rosas solo florecían si se las cuidaba con amor verdadero. No cualquiera tiene ese don. La frase fue como un latigazo. No era una simple advertencia sobre jardinería. Era una declaración de guerra. Elena le estaba diciendo que ella era una usurpadora, que su cuidado era falso, y que nunca podría ocupar el lugar de la mujer que había amado aquellas flores. Era una forma de recordarle que, en esa casa ella siempre sería una extraña. Esa tarde, desde la ventana de su despacho, Daniel vio la escena. Vio a Elena hablar con Ana Isabel, y vio cómo la joven institutriz, tras la partida del ama de llaves, se quedaba quieta por un momento, con la cabeza gacha, antes de volver a su tarea con una determinación renovada. Pero lo que realmente lo sacudió fue ver a sus hijos. Estaban allí, junto a ella sucios de tierra y sonriendo.
Lucía le mostró a Ana Isabel un gusano que había encontrado, y la risa clara de la niña resonó en el aire quieto de la tarde. Hacía años que no la oía reír así. Una extraña mezcla de gratitud y resentimiento se agitó en su pecho. Esa mujer estaba logrando lo que él no había podido, y esa verdad era tan esperanzadora como dolorosa. El aislamiento de Daniel no era solo una elección personal, su propia familia de alguna manera lo había abandonado a su suerte. Su hermano mayor, un comerciante de la ciudad, le escribía cartas llenas de consejos prácticos sobre las finanzas de la hacienda y la importancia de mantener el apellido, pero rara vez le preguntaba cómo se sentía. En una de esas cartas, le sugirió que enviara a los niños a un internado en la capital, una solución práctica que a Daniel le pareció una monstruosidad. Sentía que para el resto del mundo, su dolor era un inconveniente, un problema que debía resolverse de la manera más eficiente posible, sin tener en cuenta los escombros emocionales que la tragedia había dejado a su paso. Estaba completamente solo en su pena. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Daniel se levantó y caminó por la casona a oscuras. La luna llena se filtraba por los ventanales, bañando los muebles cubiertos con sábanas blancas en una luz fantasmal. Se detuvo frente al retrato de Clara que colgaba en la sala principal. Su sonrisa parecía observarlo, juzgarlo. Se acercó y rozó el lienzo con la punta de los dedos, como si pudiera sentir el calor de su piel. Un recuerdo lo asaltó con una claridad brutal. La última conversación que tuvieron, justo en ese jardín, mientras ella le hablaba de los planes que tenía para las nuevas rosas que había plantado. «Te prometo que este será el jardín más hermoso de toda Antioquia», le había dicho ella riendo. La promesa incumplida pesaba sobre él como una lápida. El catalizador de todo llegó con el viento del oeste, un viento que traía consigo el olor a tierra mojada y la promesa de una tormenta de esas que hacen temblar los cimientos de las casas más antiguas. Durante todo el día, el cielo se fue tiñendo de un gris plomizo, y los trabajadores del cafetal apuraron el paso para resguardar los granos que se secaban en los patios. Una inquietud palpable se instaló en la hacienda, como si la propia naturaleza estuviera anunciando que algo estaba a punto de romperse. Esa tarde, mientras Ana Isabel leía un cuento a los niños junto a la chimenea, Lucía se quejó de un dolor de cabeza y un frío que le calaba los huesos, a pesar del calor del fuego. Era el primer presagio de la larga noche que les esperaba. Al caer la noche, la tormenta se desató con una furia apocalíptica. La lluvia golpeaba los ventanales como puños y los relámpagos iluminaban las montañas, revelando un paisaje desolado y violento. Dentro de la casona, la fiebre de Lucía había subido de forma alarmante. La pequeña temblaba bajo una montaña de mantas, sus mejillas encendidas y sus labios secos, murmurando palabras inconexas en un sueño febril. Daniel Carlos, que había intentado mantener la calma, sintió como el pánico le atenazaba el pecho. Envió a uno de sus hombres de confianza a buscar al médico del pueblo, pero el jornalero regresó una hora después, empapado, y con la noticia que todos temían. El río se había desbordado, llevándose por delante el único puente que conectaba la hacienda con el mundo exterior. Estaban atrapados. La impotencia era un veneno que se extendía por la casa. Daniel, el hombre que dominaba hectáreas de tierra y dirigía a decenas de trabajadores, era incapaz de doblegar la fiebre que consumía a su hija. Se paseaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado, su rostro una máscara de angustia. Elena intentó aplicar sus remedios caseros, cataplasmas de hierbas y tés de raíces amargas que la niña apenas podía tragar. Pero nada funcionaba. La fiebre seguía subiendo, implacable. Fue en medio de ese caos, con el ama de llaves rezando en un rincón, y el padre paralizado por el miedo, que Ana Isabel dio un paso al frente. Su voz, serena pero firme, cortó la tensión. «Necesito agua fría, vinagre y paños limpios», dijo, mirando a Daniel directamente a los ojos. En ese instante, las jerarquías de la hacienda se desvanecieron. Él ya no era el patrón, y ella no era la empleada. Eran simplemente un hombre y una mujer, luchando por la vida de una niña. Daniel obedeció sin dudar, moviéndose con una celeridad que sorprendió incluso a sí mismo. Mientras él traía lo que ella pedía,
Ana Isabel apartó con delicadeza las mantas que asfixiaban a Lucía, y comenzó a aplicarle compresas frías en la frente, el cuello y las muñecas. Trabajaba con una concentración y una eficiencia que eran casi hipnóticas. No había pánico en sus gestos, solo una determinación tranquila, una fuerza silenciosa que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Elena la observaba desde un rincón, con una mezcla de recelo y una admiración que no se atrevía a admitir. La noche se convirtió en una larga vigilia compartida. Daniel y Ana Isabel no se separaron de la cama de Lucía ni por un momento. El tiempo transcurría al ritmo de la respiración agitada de la niña, y el golpeteo incesante de la lluvia contra el cristal. No hablaron mucho, no era necesario. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni estaba cargado de resentimiento. Era un silencio de camaradería, de propósito común. Él se encargaba de mantener viva la lumbre de la chimenea y de traerle tazas de café caliente a ella. Ella, a su vez, le ofrecía una mirada de tranquilidad cada vez que la angustia amenazaba con desbordar al padre. Estaban creando un vínculo en el crisol de la adversidad, un lazo forjado en el miedo y la esperanza. A la luz temblorosa de las velas, Daniel observó a Ana Isabel de una manera que nunca antes lo había hecho. Vio la ternura con la que le susurraba a Lucía, la paciencia con la que cambiaba los paños una y otra vez, la fuerza en su postura a pesar del agotamiento evidente en su rostro. Un recuerdo lo asaltó, tan vívido que le cortó la respiración. Clara, sentada exactamente en esa misma silla, cuidando a un pequeño Mateo con una fiebre similar años atrás. Pero, por primera vez, el recuerdo no vino acompañado de esa puñalada de dolor paralizante. En su lugar, sintió una extraña melancolía, un reconocimiento de que la capacidad de cuidar, de amar con esa ferocidad, no había muerto con su esposa. Estaba allí, viva en la mujer que tenía a su lado. En un momento de vulnerabilidad, mientras la tormenta amainaba un poco en el exterior, Daniel rompió el silencio. Su voz sonó ronca, cargada de emoción. La primera vez que Mateo enfermó así, Clara no durmió durante 3 noches seguidas. Creí que la perdería a ella también del puro agotamiento. Era la confesión más íntima que le había hecho a nadie desde la muerte de su esposa. No estaba buscando compasión, simplemente estaba compartiendo el peso de su memoria. Ana Isabel no respondió con palabras vacías de consuelo. Simplemente lo miró, y en sus ojos él encontró una comprensión tan profunda y genuina que sintió como si una pequeña parte de la carga que llevaba sobre sus hombros se aligerara. Ella entendía el lenguaje del dolor. Esa noche, Ana Isabel también vio a Daniel Carlos de una forma completamente nueva. Detrás del hacendado adusto y el viudo inaccesible, descubrió a un padre aterrorizado, a un hombre que amaba a sus hijos, con una intensidad que lo dejaba indefenso. La vulnerabilidad que él le mostró la conmovió profundamente. Ella, que había sido humillada y abandonada, que había construido un muro alrededor de su propio corazón para protegerse, sintió como esa barrera comenzaba a agrietarse. En la fragilidad de él, encontró un eco de la suya. En esa habitación aislada del mundo, 2 almas solitarias se reconocieron mutuamente en su sufrimiento, encontrando un inesperado refugio en la compañía del otro. La hacienda del recuerdo se había convertido, por una noche, en un santuario para ambos. Justo cuando los primeros rayos del alba teñían de gris el cielo, ocurrió el milagro. La respiración de Lucía se hizo más profunda y regular. Ana Isabel le tocó la frente y por primera vez en horas no ardía. La fiebre había cedido. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, tan audible que pareció hacer vibrar el aire. Daniel se acercó a la cama y posó su mano grande y áspera sobre la de su hija, sus hombros finalmente relajándose tras horas de tensión. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Ana Isabel. En esa mirada silenciosa, se transmitió todo, la gratitud, el agotamiento, el respeto y el nacimiento de un sentimiento nuevo y desconocido, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La mañana siguiente, la hacienda despertó a un mundo lavado por la lluvia, el sol brillaba con una intensidad renovada, y el aire olía a tierra limpia y a café mojado. La normalidad parecía querer reclamar su lugar, pero algo fundamental había cambiado para siempre.
Cuando Ana Isabel salió de la habitación de los niños, se encontró a Daniel esperándola en el pasillo. Tenía 2 tazas de café en las manos. Le ofreció una, y sus dedos se rozaron brevemente al hacer el intercambio. Fue un contacto fugaz, pero cargado de una electricidad que sorprendió a ambos. «Gracias», dijo él, y la palabra tan simple sonó como una promesa. No fue el agradecimiento de un patrón a su empleada, sino el de un hombre a la mujer que había salvado lo que más amaba en el mundo. Este gesto no pasó desapercibido. Elena, que pasaba por el pasillo con un cesto de ropa, se detuvo a una distancia prudente. Observó la escena en silencio, su rostro impasible como siempre, pero sus ojos afilados registraron cada detalle. La forma en que Daniel miraba a la institutriz, la suavidad en su voz, el cansancio compartido que los unía. Comprendió con una certeza que le heló la sangre, que la batalla que había estado librando en silencio estaba perdida. Durante esa larga noche de tormenta, un nuevo poder había surgido en la casa, uno que no se basaba en la memoria de los muertos, sino en la fuerza de los vivos. El fantasma de Clara por primera vez parecía haberse retirado a las sombras. A partir de ese día, una nueva dinámica se instaló en el recuerdo. Las cenas en el gran comedor ya no eran un suplicio silencioso. Daniel comenzó a hacer preguntas, a interesarse por las lecciones de los niños, a escuchar las anécdotas que Ana Isabel contaba sobre sus progresos. Incluso llegó a sonreír, una sonrisa pequeña y oxidada, pero genuina, cuando Lucía, ya recuperada, le contó un chiste que la institutriz le había enseñado. Los niños, sintiendo el cambio en la atmósfera, se volvieron más alegres y comunicativos. La risa, un sonido casi olvidado entre aquellas paredes, comenzó a escucharse de nuevo, tímidamente al principio, y luego con más confianza, como una flor que se atreve a brotar después de un largo invierno. Ana Isabel por su parte se sintió más segura. Ya no caminaba de puntillas por la casa, temerosa de ofender a la memoria de la difunta, o de provocar la ira del ama de llaves. Comenzó a tomar pequeñas iniciativas más allá de sus deberes con los niños. Un día, reorganizó los libros en la biblioteca, que llevaban años acumulando polvo. Otro día, cortó algunas de las rosas que había logrado rescatar del jardín abandonado, y las puso en un jarrón en la sala de estar. Eran pequeños actos de vida, de apropiación del espacio, que declaraban silenciosamente que el presente tenía tanto derecho a existir como el pasado. Y Daniel, en lugar de oponerse, observaba estos cambios con una aprobación silenciosa. La conexión entre ellos crecía en los pequeños momentos del día a día. Una conversación en el patio mientras supervisaban a los niños jugar, un intercambio de miradas por encima de la mesa, un momento compartido en el porche al atardecer, viendo cómo las sombras se alargaban sobre los cafetales. Descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban, un amor por la literatura, un aprecio por la belleza simple de la naturaleza, y una profunda comprensión de la soledad. Cada conversación era como colocar una piedra más en el puente que se estaba construyendo entre ellos, un puente que cruzaba sobre el abismo del luto y la desconfianza. Sin embargo, este acercamiento no era un camino fácil. La culpa seguía siendo una sombra persistente en el corazón de Daniel. A veces, después de un momento de risa, o de conexión genuina con Ana Isabel, se retiraba abruptamente a su despacho, como si necesitara castigarse por sentirse bien. Se sentía un traidor a la memoria de Clara, como si cada paso que daba hacia el futuro fuera una profanación de su pasado. Ana Isabel percibía estas retiradas, y con una sabiduría que iba más allá de su edad, le daba su espacio. Comprendía que el corazón de un hombre en duelo es un territorio frágil, lleno de fantasmas, y que la curación no es una línea recta, sino un camino sinuoso, lleno de avances y retrocesos. El punto de inflexión llegó una tarde, unas semanas después de la enfermedad de Lucía. Daniel estaba revisando unos viejos libros de contabilidad de la hacienda en su despacho, buscando un registro de una compra de tierras que había hecho su padre años atrás. Los documentos eran antiguos, sus páginas amarillentas y frágiles. Al mover un pesado libro mayor, un sobredoblado cayó de entre sus páginas. No era un documento oficial. La caligrafía en el exterior era inconfundiblemente la de Clara. Su corazón dio un vuelco. Era una carta que nunca había visto, dirigida a él,
con una nota en la esquina que decía: «Para leer solo si algo me sucede». Con manos temblorosas, rompió el sello de cera que había permanecido intacto durante años. La carta no era una despedida poética ni una declaración de amor eterno. Era algo mucho más práctico y por eso mismo, mucho más devastador. En ella, Clara, con una claridad mental que lo dejó sin aliento, le hablaba del futuro. Le pedía, casi le ordenaba, que no permitiera que su ausencia convirtiera la casa en una tumba. Le suplicaba que volviera a encontrar la felicidad, no por él, sino por los niños. «No quiero que mis hijos crezcan a la sombra de una madre muerta», escribió. «Necesitan luz, risas, y una mujer que los ame. Tu felicidad no borrará la nuestra, mi amor, solo la completará». Aquellas palabras, escritas por la mano de la mujer a la que había jurado luto eterno, fueron como una absolución. La fortaleza de dolor que había construido a su alrededor se derrumbó en un instante. El peso de la culpa que había cargado como una armadura durante 3 largos años, se desvaneció, reemplazado por una sensación de libertad tan abrumadora que lo dejó sin aire. Clara no le estaba pidiendo que la olvidara sino que viviera. Le estaba dando permiso para amar de nuevo. Salió de su despacho con la carta en la mano, con un propósito claro en su mirada por primera vez en mucho tiempo. Buscó a Ana Isabel, la encontró en el jardín, cuidando de sus rosas, y supo, con una certeza absoluta, que su segunda primavera estaba a punto de comenzar. Con la carta de Clara en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiéndose como un hombre, al que le acababan de conceder un indulto, Daniel Carlos buscó a Ana Isabel. La encontró donde sabía que estaría, en el jardín, arrodillada junto al rosal que ella misma había rescatado de la maleza. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando su cabello recogido y el gesto de concentración en su rostro, mientras quitaba con delicadeza una oruga de una hoja. Por primera vez, Daniel no la vio como la institutriz, ni como una extraña, sino como la mujer que, sin saberlo, había cumplido el último deseo de su esposa. Vio en ella la luz y las risas de las que hablaba la carta, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le dobla las rodillas. Se acercó a ella lentamente, con el cuidado de quien no quiere asustar a una criatura salvaje. Ella, al sentir su presencia, levantó la vista, con una mancha de tierra en la mejilla. Se dispuso a ponerse de pie, asumiendo su rol de empleada, pero él hizo un gesto con la mano para que se quedara donde estaba. «No sé cómo darle las gracias», comenzó él, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «Y no me refiero solo a lo de Lucía. Usted ha devuelto algo a esta casa, algo que yo creía perdido para siempre». No dijo la palabra vida, ni la palabra alegría, pero Ana Isabel entendió perfectamente. En sus ojos ya no había la sombra del viudo atormentado, sino el brillo de un hombre que empezaba a despertar. Aquella confesión abrió una puerta entre ellos, una que ambos cruzaron con una mezcla de cautela y anhelo. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas, a menudo en el porche de la casona después de que los niños se durmieran. Hablaban de todo y de nada, de los libros que habían leído, de los sueños que una vez tuvieron, de las pequeñas alegrías de la vida en el campo. Él le contó sobre los desafíos de la cosecha del café, y ella le describió los ruidos y olores de la ciudad que había dejado atrás. Cada palabra compartida era un hilo más en el tejido de una intimidad que crecía, silenciosa y fuerte, bajo el manto de estrellas de las noches antioqueñas. Una de esas noches, Daniel hizo algo que sorprendió a Ana Isabel y a sí mismo. Comenzó a hablar de Clara, pero no como el fantasma perfecto que habitaba la casa, sino como la mujer de carne y hueso que había sido. Le contó de su risa escandalosa, de su terrible habilidad para la cocina, y de cómo una vez se cayó al río tratando de pescar con las manos. Al humanizar a su esposa fallecida, al compartir sus imperfecciones con Ana Isabel, Daniel, sin darse cuenta, le estaba haciendo el mayor regalo. La liberaba de la carga de competir con un ideal inalcanzable. Le estaba permitiendo ver que el amor que sintió por Clara no invalidaba la posibilidad de sentir algo nuevo. Animada por esta apertura, Ana Isabel también comenzó a bajar sus defensas. Le habló de su pasión por la enseñanza, de su frustración con las limitaciones impuestas a las mujeres de su época, de su sueño de un día dirigir una pequeña escuela. Aún guardaba para sí la dolorosa historia de su compromiso roto y la humillación pública que la había obligado a huir de la capital.
pero le permitió a Daniel ver más allá de la fachada de la institutriz serena y eficiente. Le mostró a la mujer vulnerable, inteligente y apasionada que se escondía detrás, y Daniel se sintió cada vez más atraído por esa fuerza silenciosa que emanaba de ella. Por supuesto, esta creciente cercanía no pasó desapercibida. Elena, el ama de llaves, los observaba con una desaprobación gélida, sus silencios más elocuentes que cualquier reprimenda. Los trabajadores de la hacienda murmuraban en los cafetales, sus miradas curiosas siguiendo a la pareja cada vez que hablaban en el patio. Incluso los vecinos, en sus escasas visitas, notaban el cambio en el ambiente de la casa. Las matronas locales intercambiaban miradas significativas, y sus preguntas sobre el bienestar de los niños a menudo llevaban un doble sentido, una indagación velada sobre la naturaleza de la relación entre el patrón y la institutriz. La presión de la comunidad comenzaba a sentirse, un recordatorio de que su incipiente felicidad era frágil y estaba bajo escrutinio. Daniel sentía esta presión más que nadie, y su conflicto interno se agudizó. Había noches en las que, después de compartir una conversación o una risa con Ana Isabel, se encerraba en su despacho y se quedaba mirando el retrato de Clara, asaltado por una culpa feroz. Se sentía como un traidor, como si cada momento de felicidad presente fuera una ofensa a la memoria de su amor pasado. Estos episodios de remordimiento lo hacían volverse distante y frío por un día o dos, sumiendo a Ana Isabel en la confusión y la incertidumbre, haciéndole dudar de si alguna vez podrían superar la sombra que se cernía sobre ellos. Elena, percibiendo estas vacilaciones de Daniel, intensificó su guerra silenciosa. Sus tácticas eran sutiles pero efectivas. Dejaba un vestido de Clara sobre una silla en el pasillo, como si lo acabara de sacar para airearlo. Mencionaba en voz alta, para que Ana Isabel la oyera, cuánto le gustaban a la difunta señora las flores que precisamente se habían marchitado en el jarrón de la sala. Cada gesto era un recordatorio, una aguja clavada en la conciencia de Daniel y una advertencia para Ana Isabel. En esa casa, el pasado siempre tendría la última palabra. Era su manera de luchar por el santuario que había jurado proteger, sin entender que lo estaba convirtiendo en una prisión. Una tarde, mientras revisaba viejos registros de la propiedad en un intento por poner en orden las finanzas que había descuidado durante tanto tiempo, Daniel hizo un descubrimiento que lo sacudió. Encontró la escritura de una pequeña parcela de tierra adyacente a la hacienda principal, la que tenía el manantial más puro de la región. El documento revelaba que esa tierra no había sido comprada por su padre, como él siempre había creído, sino por Clara, utilizando el dinero de su dote poco después de casarse. Era su inversión personal en el futuro de El Recuerdo, su legado tangible. Este hecho le añadió una nueva capa de complejidad a su duelo. Honrarla ya no significaba solo recordarla, sino también asegurar la prosperidad de la tierra que ella había amado y en la que había invertido. Fueron los niños, sin embargo, quienes se convirtieron en el catalizador más poderoso del cambio. Un día Mateo, que siempre se había referido a Ana Isabel con la formalidad de señorita, comenzó a llamarla simplemente Ana. Poco después, Lucía, durante una pequeña caída en el patio, corrió a buscar consuelo en los brazos de Ana Isabel en lugar de los de su padre. Su aceptación incondicional y natural de ella como una figura central en sus vidas fue un espejo en el que Daniel se vio obligado a mirar su propia indecisión. Sus hijos estaban sanando, estaban avanzando, y él corría el riesgo de quedarse atrás, atrapado en un luto que ya solo le servía a él. Impulsado por esta realización, una noche reunió el valor para hacer lo que había estado posponiendo. Llevó a Ana Isabel a su despacho, el corazón de su soledad, y con manos temblorosas, le entregó la carta de Clara. No se la dio para que la leyera entera, pues sentía que algunas partes eran demasiado íntimas, pero le leyó en voz alta el párrafo crucial, aquel en el que Clara le suplicaba que encontrara la felicidad de nuevo por el bien de los niños. Su voz se quebró al final, y cuando levantó la vista, vio lágrimas en los ojos de Ana Isabel. Fue un acto de confianza absoluta, una forma de decirle que ella no era una intrusa en su duelo, sino la respuesta a una plegaria que no sabía que había hecho. Este gesto de vulnerabilidad total por parte de Daniel conmovió a Ana Isabel hasta lo más profundo, pero también la llenó de una creciente inquietud. Él le había abierto su alma, le había mostrado su herida más profunda y el permiso que había recibido para sanarla.
En cambio, ella seguía guardando su propio secreto, su propia vergüenza, como un tesoro envenenado. La balanza de la confianza se había desequilibrado, y sintió que no era justo permitir que él se acercara tanto a ella, mientras una parte tan importante de su pasado permanecía oculta en las sombras. La necesidad de ser completamente honesta con él comenzó a pesarle en el corazón, una carga tan pesada como la del propio escándalo. La decisión le fue arrebatada de las manos una semana después, con la llegada del correo mensual. Entre las facturas y los periódicos de la capital, había una carta para ella. La caligrafía era la de su hermana, y su contenido la dejó sin aliento. Su hermana le advertía que su antiguo prometido, el hombre que había destrozado su reputación, había estado haciendo preguntas. Al parecer, sus negocios lo habían traído a la región, y corría el rumor de que estaba buscando a la institutriz caída en desgracia. El mundo del que había huido estaba a punto de llamar a su puerta, amenazando con destruir el frágil santuario que había encontrado en el recuerdo. El pánico se apoderó de Ana Isabel. La serenidad que tanto le había costado construir se hizo añicos. Se volvió retraída, ansiosa, y sus manos temblaban al servir el té. Saltaba con cada ruido inesperado, y las sombras de la noche le parecían más amenazantes que nunca. Daniel notó el cambio de inmediato. La calidez y la conexión que habían florecido entre ellos fueron reemplazadas por un muro de silencio. Él, sin saber la verdadera causa, temió haber sido el responsable. Quizás había ido demasiado rápido, quizás su confesión la había asustado, quizás la idea de un futuro con un viudo y sus hijos era una carga demasiado pesada para ella. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, la abordó en el pasillo cuando ella se retiraba a su habitación. Su voz era una mezcla de preocupación y dolor. Ana Isabel, ¿he hecho algo que la haya ofendido? Si mi cercanía la incomoda, solo tiene que decírmelo. Creía que estábamos construyendo algo, pero en los últimos días siento que la he perdido. Su sinceridad fue la gota que colmó el vaso de la angustia de ella. Ver el sufrimiento en sus ojos, saber que él se culpaba por algo que no tenía nada que ver con él, rompió la última de sus defensas. Las lágrimas que había contenido durante días brotaron sin control. Con la voz quebrada por la vergüenza que la había perseguido durante meses, le confesó todo. La historia del compromiso con un hombre influyente, el descubrimiento de sus infidelidades y deudas, y su cobarde reacción al romper el compromiso públicamente, acusándola a ella de comportamiento indecoroso para salvar su propio honor. Le contó cómo su familia le había dado la espalda, cómo la sociedad la había condenado sin juicio, y cómo había huido a ese lugar remoto con la convicción de que era una mujer manchada, indigna de un amor honorable como el que él podría ofrecer. Daniel escuchó su relato torrencial en un silencio absoluto. No la interrumpió, no hizo preguntas. Su rostro, al principio tenso por la preocupación, se fue suavizando a medida que ella hablaba, su expresión transformándose en una de profunda comprensión y una ira fría dirigida, no hacia ella, sino hacia el hombre que le había causado tanto dolor. Cuando ella terminó, exhausta y temblando esperando el juicio o la compasión que la alejaría de él para siempre, Daniel hizo algo que ella nunca olvidaría. Acortó la distancia entre ellos y, con una delicadeza infinita, le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. No esperaba que ella sintiera lástima, ni que él la rechazara. Pero la reacción de Daniel fue algo completamente diferente, algo que redefinió la base misma de su relación. En sus ojos no había ni una pizca de juicio, solo una furia protectora y una ternura abrumadora. Vio más allá del escándalo y la vergüenza, y contempló a la mujer que había sobrevivido a una traición devastadora, que había reconstruido su vida desde las cenizas con dignidad y fuerza. Su pasado no la disminuía a sus ojos, por el contrario, la hacía aún más admirable. Se dio cuenta de que ambos eran sobrevivientes, marcados por sus propias pérdidas, pero no definidos por ellas. Finalmente, rompió el silencio, su voz firme y resonante en el pasillo silencioso de la casona. Ese hombre es un cobarde y un mentiroso. Lo que te hizo no define quién eres. ¿No aquí? Tomó su mano entre las suyas, su contacto cálido y seguro. En el recuerdo, solo importa la mujer que eres ahora. La que salvó a mi hija, la que les devolvió la risa a mis hijos, la que cuida de mis rosas. Ese es tu pasado para mí.
Con esas palabras, no solo validó su dolor, sino que también le ofreció un nuevo comienzo, un lugar donde su historia no sería una mancha, sino una prueba de su resiliencia. En ese momento, el vínculo entre ellos se selló, ya no como patrón e institutriz, sino como dos almas que habían encontrado un refugio mutuo. La tranquilidad que siguió a sus confesiones fue tan profunda como el sueño de un niño, pero igual de frágil. Duró apenas lo que tarda la luna en completar su ciclo. La amenaza que Ana Isabel tanto temía no llegó en forma de carta, sino a caballo. Un mediodía, uno de los jornaleros regresó del pueblo con los ojos desorbitados, trayendo consigo un rumor que se extendió por la hacienda como una plaga. Un caballero de la capital, un tal Ricardo Vargas, se había instalado en la mejor posada, y no hacía más que preguntar por la ubicación del recuerdo y por la institutriz que allí trabajaba. El nombre, pronunciado en voz alta, fue suficiente para robarle el color del rostro a Ana Isabel, y devolverle a Daniel la furia protectora que había sentido en el pasillo. El miedo de Ana Isabel era una criatura viva y palpable. Se encerró en su habitación, incapaz de dar las lecciones a los niños, su cuerpo temblando con el recuerdo de la humillación. Se sentía atrapada, como si los fantasmas de la ciudad hubieran cruzado las montañas para arrastrarla de vuelta al infierno del que había escapado. Daniel, al verla en ese estado, sintió una rabia helada. Este no era su problema, era el de ella, pero en las últimas semanas, sus vidas se habían entrelazado de tal manera que el dolor de uno era una herida abierta en el otro. Le aseguró que no permitiría que ese hombre pusiera un pie en sus tierras, que la hacienda era un santuario. Pero ambos sabían que los muros del recuerdo no podían detener el veneno de las palabras. Ricardo Vargas no era hombre de esperar. A la mañana siguiente, su figura se recortó en el camino de entrada a la hacienda. Montaba un caballo negro de pura sangre, y vestía con una elegancia que chocaba violentamente con la rudeza del paisaje. No vino como un suplicante, sino como un conquistador. Se anunció en la puerta principal con una arrogancia que indignó a Elena, quien le negó la entrada con una frialdad que habría congelado a un hombre menos pagado de sí mismo. Pero él no buscaba ver al ama de llaves. Exigió hablar con el patrón, Daniel Carlos, sobre un asunto de suma importancia que, según él, afectaba el honor de su casa y el bienestar de sus hijos. Daniel lo recibió en su despacho, el mismo lugar donde había juzgado a Ana Isabel a su llegada. El contraste entre los dos hombres era absoluto. Daniel, con sus ropas de trabajo y sus manos curtidas por la tierra. Ricardo, con su traje impecable y el olor a perfume caro. El visitante no perdió el tiempo en sutilezas. Expuso su caso con la precisión de un abogado corrupto. Había venido a advertir a Daniel sobre la verdadera naturaleza de la mujer que había acogido en su hogar. Describió a Ana Isabel como una arribista, una mujer de moral dudosa, que había intentado atraparlo en un matrimonio para solucionar sus problemas económicos, manchando su buen nombre cuando él descubrió sus artimañas. Cada palabra era una mentira afilada, diseñada para sembrar la duda y el desprecio. Mientras Ricardo hablaba, Daniel permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra. Dejó que el hombre vaciara todo su veneno, que tejiera su red de calumnias. Observaba sus gestos ensayados, su sonrisa condescendiente, y veía no a un rival, sino a un ser patético, un hombre cuya única fuerza residía en la capacidad de destruir a quienes consideraba más débiles. La calma de Daniel desconcertó a Ricardo, que esperaba una reacción de sorpresa o de ira. Cuando finalmente terminó su discurso, esperando la gratitud del hacendado por haberle abierto los ojos, Daniel se levantó lentamente de su silla, su imponente figura proyectando una sombra sobre el visitante. La respuesta de Daniel no fue un grito, sino un susurro cargado de una amenaza mortal. Usted ha venido a mi casa, ha insultado a una mujer que está bajo mi protección, y ha intentado manchar el honor de mi familia con sus mentiras. Le doy un minuto para que salga de mis tierras. Si al cabo de ese tiempo todavía lo veo, le juro por la memoria de mi esposa que lo sacaré a la fuerza, y me aseguraré de que no pueda volver a montar a caballo en su vida. La frialdad en su voz era más aterradora que cualquier grito. Ricardo Vargas, por primera vez en su vida, sintió miedo. Vio en los ojos de Daniel
no al viudo afligido del que hablaban los rumores, sino a un hombre dispuesto a todo por defender lo que amaba. Se marchó sin decir una palabra más, pero su mirada prometía venganza. La partida de Ricardo no trajo alivio, solo la certeza de que la batalla acababa de empezar. Daniel sabía que un hombre como él, humillado de esa manera, no se retiraría en silencio. Usaría la única arma que le quedaba, el chisme, el escándalo. Iría al pueblo y contaría su versión de la historia, adornándola con detalles sórdidos, y la pequeña y conservadora comunidad se daría un festín. El nombre de Daniel Carlos, hasta entonces sinónimo de respeto y rectitud, quedaría asociado a la inmoralidad. Y Ana Isabel sería condenada, convirtiéndose en la paria que siempre había temido ser. La protección de la hacienda ya no era suficiente. La guerra debía librarse en campo abierto. Esa tarde, Daniel tomó una decisión, no se escondería ni esperaría a que el veneno se extendiera. Iría al pueblo al día siguiente, domingo, cuando toda la comunidad se reunía para la misa y el mercado. Y no iría solo. Se acercó a la habitación de Ana Isabel, donde ella se había refugiado, y le habló a través de la puerta cerrada. Su voz era tranquila, pero llena de una determinación inquebrantable. Mañana iremos al pueblo juntos. No vamos a permitir que ese hombre dicte nuestra historia. Sé que tiene miedo, pero ya no está sola en esto. Le pido que confíe en mí. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego, el sonido suave de un cerrojo que se abría. Cuando apareció en el umbral, sus ojos estaban rojos de llorar, pero en su mirada había una nueva chispa de resolución. Elena fue testigo de toda la escena desde el final del pasillo. Había escuchado la voz arrogante del visitante, y había visto la furia contenida en el rostro de su patrón cuando lo despidió. Durante meses, había visto a Ana Isabel como una usurpadora, una amenaza para el legado de Clara. Pero en ese momento, al ver la crueldad del extraño y la decencia con la que Daniel defendía a la joven, algo en su lealtad de hierro se resquebrajó. Vio a una mujer aterrorizada y a un hombre bueno dispuesto a arriesgar su reputación por ella. Sin decir una palabra, se acercó a Ana Isabel, le puso una mano en el hombro, un gesto de solidaridad tan inesperado, que hizo que la joven rompiera a llorar de nuevo, pero esta vez, de gratitud. La guardiana del pasado finalmente, se había puesto del lado del futuro. El domingo amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. El viaje al pueblo en el carruaje fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Daniel conducía con las riendas firmes, su mandíbula apretada. Ana Isabel, a su lado, vestida con su mejor y más sencillo traje, mantenía la cabeza alta, aunque sus manos, ocultas en su regazo, estaban entrelazadas con fuerza. Al llegar a la plaza principal, el ambiente cambió al instante, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y un murmullo colectivo se extendió entre la multitud. Ricardo Vargas ya había hecho su trabajo. Podían sentir el peso de cientos de ojos juzgándolos, diseccionándolos. Ricardo estaba allí por supuesto en el centro de un corrillo de los hacendados más influyentes de la región, narrando su historia con gestos dramáticos y una expresión de falsa víctima. Al ver llegar a Daniel y Ana Isabel, una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. Creyó que había ganado, que su presencia los humillaría y los obligaría a una retirada vergonzosa. No podía estar más equivocado. Daniel detuvo el carruaje, descendió con calma, y luego ayudó a Ana Isabel a bajar, ofreciéndole su brazo con una caballerosidad que era en sí misma una declaración. Juntos, caminaron directamente hacia el grupo, partiendo la multitud como un barco que surca las aguas. El silencio que cayó sobre la plaza fue total. Todos los ojos estaban fijos en el inminente enfrentamiento. Ricardo, sorprendido por su audacia, intentó retomar la iniciativa. Vaya, Daniel Carlos, veo que trae consigo a la prueba de su falta de juicio. No esperaba que exhibiera su deshonra de esta manera. La voz de Daniel, cuando respondió, no fue un grito, sino un trueno bajo, que retumbó en el aire quieto. La única deshonra que veo aquí, señor Vargas, es la de un hombre que necesita destruir la reputación de una mujer para sentirse poderoso, un hombre que confunde la calumnia con la verdad y la cobardía con el honor. La tensión era tan densa que se podía sentir en la piel. Daniel dio un paso más. Su mirada clavada en Ricardo,
pero sus palabras dirigidas a todos los que escuchaban. Esta mujer, Ana Isabel, llegó a mi casa para cuidar de mis hijos huérfanos, y lo hizo con una decencia y una bondad, que muchos de los que aquí murmuran no conocen. Sanó las heridas de mi familia y le devolvió la luz a un hogar que estaba en penumbras. Su pasado es la historia de haber sobrevivido a la traición de hombres como usted. Y su futuro, dijo, girándose para mirar a Ana Isabel con una ternura que silenció hasta el último susurro. Está conmigo. Fue un desahogo que había estado gestándose durante 3 años de luto silencioso. No solo estaba defendiendo a Ana Isabel, se estaba defendiendo a sí mismo, su derecho a vivir, a amar de nuevo. Estaba rompiendo públicamente las cadenas del pasado que él mismo se había impuesto. La comunidad lo había conocido como el viudo de Clara, un hombre anclado en la memoria. En ese instante, frente a todos, se estaba redefiniendo. Era Daniel Carlos, el hombre que amaba a Ana Isabel, el hombre que elegía el futuro. La conmoción en los rostros de los presentes era un testimonio del poder de su declaración. Ricardo Vargas, pálido de rabia y humillación, intentó balbucear una respuesta, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Había perdido. Su poder, basado en la intimidación y el juicio social, se había evaporado ante la fuerza de una verdad declarada con amor y convicción. La multitud, que momentos antes estaba del lado del escándalo, ahora lo miraba con un nuevo tipo de desprecio, el que se reserva para los matones que son puestos en su lugar. Algunos de los hacendados que lo rodeaban se apartaron discretamente, distanciándose del perdedor. Su derrota fue tan pública y absoluta como el ataque que había planeado. En medio de ese silencio atronador, Daniel se volvió hacia Ana Isabel. Ignorando a la multitud, tomó sus 2 manos entre las suyas. Su voz, ahora solo para ella, era suave pero firme. Le pido, aquí, delante de todos los que nos juzgan, que sea mi esposa. No porque necesite protegerla, sino porque no concibo un futuro en el que usted no esté a mi lado, en el que mis hijos no la llamen madre. No era una propuesta romántica susurrada a la luz de la luna, sino una declaración de principios, un pacto sellado en el campo de batalla, donde acababan de ganar la guerra por su felicidad. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Ana Isabel ya no eran de miedo ni de vergüenza, sino de una liberación tan profunda que sentía que podía volar. Durante meses, se había visto a sí misma como una mujer manchada, indigna. Pero en los ojos de Daniel y en sus palabras se vio de una manera completamente nueva, fuerte, valiente, digna de amor. Su respuesta fue un simple sí, apenas un susurro, pero resonó en la plaza con la fuerza de un juramento. Fue el final de una vida de huida, y el comienzo de un hogar. La multitud, testigo de este drama tan humano, comenzó a dispersarse lentamente, sus murmullos ahora teñidos de asombro, y en algunos casos de respeto. Habían llegado esperando un escándalo, y se habían encontrado con una lección sobre el coraje y la redención. Daniel y Ana Isabel se quedaron solos en el centro de la plaza, tomados de la mano, como los únicos supervivientes de una tormenta que, en lugar de destruirlos, había limpiado el aire, y les había mostrado el camino a casa. El recuerdo ya no era solo el nombre de una hacienda, era la promesa de todo lo que construirían juntos, un lugar donde el pasado y el futuro finalmente podían hacer las paces. El viaje de regreso a la hacienda transcurrió en un silencio que ya no era pesado ni incómodo, sino denso y vibrante, cargado de todo lo que acababa de suceder. El traqueteo de las ruedas del carruaje sobre el camino de tierra era el único sonido que rompía la quietud. Daniel Carlos no soltó la mano de Ana Isabel en todo el trayecto. Su gesto no era solo de apoyo, sino una afirmación, un ancla en la nueva realidad que acababan de forjar a la fuerza. El mundo exterior, con sus juicios y susurros, parecía haberse quedado atrás, en la plaza del pueblo. Dentro de aquel pequeño espacio en movimiento, solo existían ellos dos, suspendidos entre el final de una larga guerra y el comienzo de una paz que aún no se atrevían a nombrar, pero que ya sentían instalada en lo más profundo de sus almas. Para Ana Isabel el aire que respiraba parecía nuevo, más ligero. La pesada capa de vergüenza que la había acompañado durante tantos meses, que había dictado cada uno de sus pasos y envenenado cada una de sus alegrías, se había disuelto bajo el sol de la plaza. Ya no era la mujer caída en desgracia.
la institutriz con un pasado oscuro. Era la mujer que Daniel Carlos había defendido, la mujer a la que le había pedido matrimonio frente al mundo entero. Levantó la vista y lo miró, no al patrón, sino al hombre que había visto su herida, y en lugar de retroceder, la había besado. En ese momento, comprendió que el verdadero refugio no era la hacienda del recuerdo, sino el corazón de aquel hombre que le había devuelto el derecho a tener un futuro. Daniel, por su parte, sentía una serenidad que le era casi desconocida. Al confrontar a Ricardo Vargas, no solo había defendido el honor de Ana Isabel, sino que había liberado la última parte de sí mismo que permanecía encadenada al pasado. Su luto por Clara siempre sería parte de su historia, un amor que lo había formado, pero ya no era la totalidad de su ser. Había honrado la memoria de su esposa de la única manera que importaba, viviendo, amando y protegiendo a la familia que ahora tenía. Se dio cuenta de que la lealtad a los muertos no se demuestra convirtiendo la vida en un mausoleo, sino construyendo un futuro digno de los sacrificios y el amor que ellos nos dieron. Por primera vez en 3 años, no se sentía culpable por ser feliz. Al llegar a la entrada del recuerdo, la noticia de alguna manera ya los había precedido. Los jornaleros que trabajaban cerca del camino detuvieron sus labores y, al paso del carruaje, se quitaron el sombrero, en un gesto de profundo respeto. No había miradas curiosas ni sonrisas socarronas, solo una admiración silenciosa por el patrón que había defendido su casa y su honor. La atmósfera de la hacienda, que durante tanto tiempo había estado cargada de una tristeza estancada, parecía haberse purificado. El aire olía a café y a tierra mojada, pero también a algo nuevo, a una promesa de renovación que se sentía en la brisa que bajaba de las montañas. El recuerdo lo recibía no como antes, sino como el hogar de una nueva familia. Elena los esperaba en el porche de la casona, su figura erguida como siempre, su rostro impasible. Pero cuando Daniel ayudó a Ana Isabel a bajar del carruaje, el ama de llaves hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se acercó a Ana Isabel, y en lugar de la habitual reverencia distante, tomó su mano entre las suyas, que eran ásperas pero cálidas. Sus ojos, que tantas veces la habían juzgado, ahora la miraban con una emoción que se parecía mucho a la aprobación. No dijo nada grandilocuente, solo una frase que lo cambió todo. La casa la espera, señora. Con esas palabras, la guardiana del pasado le entregaba las llaves del futuro, reconociéndola no como una intrusa, sino como la nueva dueña de aquel hogar. En ese instante, las puertas de la casona se abrieron de golpe, y los niños salieron corriendo. Mateo y Lucía no entendían los complejos dramas de los adultos, pero percibían la felicidad con la claridad de un sismógrafo. Vieron la sonrisa en el rostro de su padre, una sonrisa que no habían visto en años, y la luz en los ojos de Ana Isabel. Lucía se abrazó a las piernas de la institutriz con una fuerza posesiva, mientras que Mateo, más reservado, se limitó a tomar la mano de su padre y a mirar a Ana Isabel, con una sonrisa tímida que lo decía todo. Por primera vez, no eran un padre viudo con 2 hijos y una empleada. Eran, a la vista de todos, una familia unida en el umbral de su propia casa. La historia de lo ocurrido en la plaza se convirtió en la leyenda de la comarca. Ricardo Vargas, despojado de su poder y convertido en el hazmerreír de la región, abandonó el pueblo esa misma tarde, y nunca más se le volvió a ver por aquellas tierras. Su derrota fue un recordatorio para todos, de que el honor no reside en el apellido ni en la riqueza, sino en la valentía de defender la verdad. La comunidad que tan rápido había estado para juzgar, ahora se sentía parte de una historia más grande. Las mismas matronas que habían susurrado sobre el escándalo, ahora contaban con orgullo la historia del hacendado de El Recuerdo, el hombre que había enseñado a todos una lección sobre la verdadera decencia. De la noche a la mañana, Ana Isabel pasó de ser la forastera sospechosa a la heroína de un romance rural. Las mujeres en el mercado la saludaban con una calidez genuina, y los hombres la trataban con un respeto que bordeaba la reverencia. Daniel Carlos, por su parte, consolidó su posición no solo como un hombre poderoso, sino como un hombre justo. Su acto de desafío no lo había aislado, sino que le había ganado una lealtad más profunda de sus trabajadores y un nuevo tipo de admiración de sus pares. Juntos, sin pretenderlo, habían reescrito las reglas no escritas de su pequeña sociedad,
demostrando que el amor y la integridad eran fuerzas más poderosas que el prejuicio y el chisme. A los pocos días, Daniel y Ana Isabel llevaron a cabo el primer acto simbólico de su nueva vida. Juntos, entraron en el gran salón donde el imponente retrato de Clara había presidido cada cena silenciosa, cada momento de dolor. No lo hicieron con tristeza, sino con un profundo respeto. Con sus propias manos, lo descolgaron de la pared. No lo guardaron en un desván oscuro, sino que lo llevaron al despacho de Daniel, el corazón intelectual de la hacienda. Allí, Clara ya no sería un juez silencioso de los vivos, sino un recuerdo amado y privado, una parte fundamental de la historia que los había llevado a ese preciso momento, honrada en su justo lugar. El siguiente paso fue abrir la puerta que había permanecido cerrada durante 3 años, la habitación de Clara. El aire en el interior era denso, impregnado de un perfume de jazmines que se negaba a morir. Daniel entró primero, solo. Necesitaba ese momento para despedirse no de la mujer, sino del santuario que había construido en su nombre. Cuando salió, minutos después, sus ojos estaban húmedos, pero su semblante era sereno. Tomó la mano de Ana Isabel y la invitó a entrar. Juntos, abrieron las pesadas cortinas de terciopelo, y la luz del sol, por primera vez en años, inundó la habitación, disipando las últimas sombras del luto. No borraron el pasado, lo transformaron, los muebles fueron redistribuidos, algunos guardados con cariño, y otros reutilizados. La habitación con sus vistas al cafetal, se convirtió en un cuarto de costura y lectura para Ana Isabel, un espacio luminoso donde también los niños podían jugar en los días de lluvia. Las sábanas con olor a lavanda guardada, fueron reemplazadas por otras nuevas y frescas. La presencia de Clara, no fue erradicada, sino integrada. Su recuerdo ya no era el de un final, sino el de un comienzo. El de la mujer cuyo amor había sentado las bases, sobre las que ahora ellos construían un nuevo hogar. La resurrección se extendió al resto de la casa. Las pesadas sábanas blancas que cubrían los muebles del salón de visitas, fueron retiradas y quemadas en una pequeña hoguera en el patio, un ritual de purificación presenciado solo por ellos 4. El viejo pianoforte, silencioso durante años, fue afinado, y por las noches, la música volvió a flotar por los pasillos. Ana Isabel llenaba cada estancia con jarrones de rosas recién cortadas del jardín que ella misma había revivido, sus colores vibrantes como un desafío a la antigua sobriedad. La casona de El Recuerdo, que había sido un caparazón de piedra y madera lleno de ecos, volvió a tener un corazón que latía con fuerza. Su boda no fue un gran acontecimiento social, sino un acto íntimo y profundo. Se celebró una tarde soleada en el jardín, bajo el mismo árbol donde Daniel había tenido la última conversación con Clara. Solo estaban presentes los niños, Elena, y un puñado de los trabajadores más antiguos de la hacienda. El sacerdote del pueblo, un hombre sabio que había entendido la profundidad de su historia, les dio su bendición. Sus votos no fueron promesas grandilocuentes, sino un compromiso sencillo y honesto de cuidarse, de respetarse y de construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo, cosecha a cosecha. Fue el sello final a su nueva realidad, un pacto hecho con la tierra como testigo. La dinámica familiar floreció con una naturalidad asombrosa. Una tarde, mientras leía un cuento a Lucía, la pequeña la interrumpió, señaló un dibujo y dijo: «Mira mamá, hice esto para ti». La palabra, pronunciada con la inocencia de una niña, llenó un vacío en el corazón de Ana Isabel, que no sabía que tenía. Mateo, por su parte, comenzó a compartir con ella sus secretos, sus miedos y sus sueños, encontrando en ella, no a una sustituta de su madre, sino a una nueva figura de amor y confianza. Daniel observaba estas interacciones con una gratitud que a menudo lo dejaba sin palabras, maravillado de cómo la vida, cuando se le da una oportunidad, encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Elena, liberada de su rol de vestal del pasado, encontró una nueva alegría en su trabajo. Se convirtió en la cómplice de Ana Isabel, en la gestión de la casa, y en una abuela postiza para los niños, consintiéndolos con dulces prohibidos, y contándoles viejas historias de la región. Su lealtad, antes anclada a un recuerdo, se había transferido por completo a la familia viva y vibrante que ahora servía. Su sonrisa, antes una rareza,
se volvió algo común en la cocina de El Recuerdo, que ahora olía a pan recién horneado, y a guisos cocinados a fuego lento, el aroma inconfundible de un hogar feliz. Una noche, meses después, Daniel y Ana Isabel estaban sentados en el porche como tantas otras veces. El aire de la noche era fresco, y llevaba el aroma de la flor del café. En el jardín, ahora cuidado y floreciente, Mateo y Lucía corrían descalzos, tratando de atrapar luciérnagas en un frasco de cristal. Sus risas se mezclaban con el canto de los grillos. Daniel rodeó los hombros de su esposa con un brazo, y la trajo hacia él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz absoluta. Ya no necesitaban hablar para entenderse. El recuerdo había dejado de ser el nombre de una ausencia. Se había convertido en el testimonio vivo de que el amor más verdadero no es el que se niega a olvidar, sino el que tiene el coraje de empezar de nuevo. Si crees que ninguna historia de quienes se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra asterisco por recomienzo asterisco asterisco. Gracias por escuchar. La historia de Daniel Carlos y Ana Isabel no terminó en la plaza del pueblo. Al contrario, fue allí donde verdaderamente comenzó. Su unión no fue la culminación de un romance arrebatado, sino el primer día de un trabajo arduo y silencioso, el de reconstruir una vida a partir de los fragmentos de dos. Su amor no se manifestó en grandes gestos ni en palabras apasionadas, sino en la rutina compartida, en la forma en que él le pasaba una taza de café al amanecer sin necesidad de preguntar, en la manera en que ella sabía cuándo él necesitaba silencio y cuándo una conversación. Se convirtieron en artesanos de su propia felicidad, labrándola día a día con la misma paciencia con la que se cuida un cafetal, sabiendo que los frutos más valiosos tardan en madurar. El verdadero legado de su historia no fue el de un amor que reemplazó a otro, sino el de una vida que se reconstruyó sobre los cimientos del recuerdo. Ana Isabel nunca intentó borrar la huella de Clara. Al contrario, aprendió a honrarla. Entendió que el amor que Daniel sentía por su primera esposa no era un obstáculo, sino la prueba de la inmensa capacidad de amar que tenía aquel hombre. Juntos, encontraron un equilibrio sagrado, uno en el que el pasado no era un fantasma que acechaba, sino un antepasado que bendecía el hogar. En las noches, a veces hablaban de ella, no con dolor, sino con la ternura con la que se habla de una estrella que, aunque lejana, sigue formando parte de la misma constelación que ahora los cobijaba. La tierra misma se convirtió en su cómplice y en su maestra. El trabajo en la hacienda era una terapia constante, una forma de anclarse en el presente. Ver crecer las plantas de café, desde el delicado brote hasta el grano rojo y maduro, le recordaba que todo en la vida es un ciclo, que después del invierno más crudo la tierra siempre vuelve a despertar. Sus manos, a menudo cubiertas de la misma tierra fértil, se entrelazaban no solo en un gesto de afecto sino en el pacto de dos agricultores que habían decidido cultivar su futuro juntos, sabiendo que requeriría sudor, dedicación, y una fe inquebrantable en la cosecha venidera, una que ahora les pertenecía a ambos. El vínculo que forjaron trascendió el romance para convertirse en algo más profundo, una alianza de almas. Eran dos sobrevivientes que, en lugar de lamerse las heridas en soledad, habían decidido usarlas para entender las cicatrices del otro. Él encontró en ella una fortaleza que lo inspiró a ser un hombre mejor, más completo. Ella encontró en él una seguridad que le permitió sanar la herida de la traición y volver a confiar. Su amor no era una cura milagrosa, sino un bálsamo aplicado con constancia, un refugio construido con los ladrillos de la comprensión mutua, donde ambos podían ser vulnerables sin temor a ser juzgados. Con el paso de los años, la hacienda El Recuerdo se transformó. Ya no era un lugar definido por la ausencia, sino por la plenitud. El jardín, que una vez fue el símbolo del abandono, se convirtió en el corazón vibrante de la casa, un tapiz de colores y aromas que cambiaba con cada estación. Los niños crecieron en ese ambiente de amor sereno, convirtiéndose en jóvenes seguros y amables, con la sabiduría de quien ha conocido la tristeza, pero ha elegido la alegría. Llevaban en su interior el amor de dos madres,
una que les dio la vida y otra que les enseñó a vivirla plenamente. La historia de su amor se arraigó en la memoria de la región como los árboles de ceiba que salpicaban el paisaje. Se convirtió en un relato contado al calor de las chimeneas en las noches frías, una leyenda local que servía para recordar a las nuevas generaciones que el coraje no siempre se demuestra con la espada, sino a veces con la simple decisión de abrir el corazón una vez más. La gente ya no hablaba del viudo del recuerdo y la institutriz de la ciudad. Hablaban de los Carlos, la familia que había demostrado que el honor y el amor eran la cosecha más valiosa que un hombre y una mujer podían cultivar. El tiempo, ese juez implacable, les dio la razón. Su unión, nacida de la necesidad y forjada en la adversidad, se demostró más sólida que muchas otras nacidas de la conveniencia o la pasión fugaz. Se hicieron viejos juntos, sus rostros surcados por las mismas arrugas que dibujan los mapas de una vida compartida. Sus manos, que se habían encontrado en un momento de desesperación, siguieron sosteniéndose con la misma firmeza hasta el final, unidas por la certeza de que habían construido algo perdurable, algo tan real y tangible como la tierra que pisaban. Y así, el campo antioqueño guardó su historia, como guarda las semillas para la próxima siembra. La casa, los cafetales, los viejos caminos de herradura, todo en el recuerdo, se convirtió en un testimonio silencioso de su viaje. Se dice que, aún hoy, si uno camina por esos senderos al atardecer, cuando el sol tiñe las montañas de oro, puede sentir la paz que ellos construyeron. No es la paz del olvido, sino la del recuerdo reconciliado, la de saber que las heridas, una vez sanadas, pueden convertirse en la parte más fuerte de nosotros. Su legado no fue de grandes riquezas ni de títulos nobiliarios, sino algo mucho más fundamental, la prueba de que el ser humano tiene una capacidad infinita para la reconstrucción. Demostraron que el amor que llega después del luto no es una segunda opción, sino una segunda oportunidad, una primavera inesperada que puede ser incluso más hermosa que la primera, porque florece sobre la tierra fértil de la experiencia y la gratitud. Y esa es, quizás, la única verdad que importa, una que el viento sigue susurrando entre las hojas de los cafetos. Si esta historia te recordó que a veces los caminos más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos, te pido que compartas este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias que el campo se niega a olvidar. Y si crees en las segundas oportunidades, deja en los comentarios la palabra asterisco por destino, asterisco, asterisco. Gracias por tu tiempo y tu atención.